Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Vamos a hablar entonces sobre madresolterismo y todo lo que implica el madresolterismo en la vida no solamente de la mujer, sino también de esos hombres que tal vez son cabezas de familia y sobre todo el afecto que tiene eso en sus hijos. Entonces, bienvenidos los oyentes a este programa, porque sé que va a ser de bastante interés para cada uno de ustedes. Sí, bienvenidos a este espacio, a todos los escuchas de esta hermosa emisora. Pues realmente con el fin de que todos aprendamos un poquito, recordemos un poquito y definitivamente que el Señor nos siga mostrando aquellos propósitos que Él tiene con nosotros en nuestras vidas para hacer de nosotros unas mejores personas y definitivamente tengamos cada día más esa identidad con Dios, que es realmente el que nos está guiando en nuestro caminar por este mundo. Por tanto, estén allí atentos porque el madresolterismo, hay bastantes personas que son madres solteras o cabezas de familia o padres solteros y sé que les va a llamar bastante la atención, sobre todo para exaltar esa gran decisión que tomaron de quedarse de pronto con sus hijos, esa gran decisión que tomaron de realmente aceptar esa nueva vida que llegaba. Y a pesar de tantas dificultades que han tenido que vivenciar, tal vez por la separación, tal vez por el abandono, posiblemente por el fallecimiento. Entonces, bienvenidos a este programa. Entonces vamos a empezar con la oración, porque es el Señor quien nos da la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe, para que sea el que siempre esté allí presente y nos coloque las palabras en nuestras bocas y podamos llegar realmente allí a la presencia del Señor. Moni, entonces por aquí, por favor. Padre eterno, te damos gracias en este momento por permitirnos estar nuevamente en tu presencia. Gracias porque eres tú el que nos das este hermoso privilegio de compartir lo que tú nos has venido enseñando a través de nuestro largo camino como profesionales y en nuestras propias vidas. Gracias, Padre eterno, porque siempre estás preocupado para que nosotros aprendamos y que no se dé más en nosotros lo que dice tu palabra, que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, sino que tú quieres que nosotros aprendamos para que de verdad nuestras vidas sean mejores. Gracias, Señor. En este momento permítenos que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros y que Él traiga esa enseñanza, que Él sea el que nos recuerde lo que Jesús enseñó mientras estuvo en la tierra. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, con esa oración entonces vamos a permitir que el Espíritu Santo fluya en nuestras mentes y nuestro corazón, que seamos esos torrentes de agua viva por donde fluyan realmente esa agua. Nosotros solamente somos sus canales de bendición para donde fluyan sus torrentes de agua viva. Bien, Moni, entonces vamos a hablar sobre madresolterismo. Esa es una condición muy fuerte a veces de la mujer, del hombre, que es en especial sobre el abandono, tener que enfrentar el hecho de quedar en embarazo y allí empezar a tomar decisiones muy fuertes. ¿Qué implica para una mujer el hecho de saber que está en embarazo y que tal vez ese hombre o esa mujer, en el caso de los hombres que les tocó quedarse con sus hijos, por ejemplo, sobre todo la mujer, qué implica para la mujer saber que está en embarazo y tener que enfrentar su familia,
tal vez su colegio, porque antes de estar en la universidad o la universidad misma, ¿qué implica realmente eso, ese hecho mismo, Moni? Mira, Rafa, que hay muchas cosas que a veces por la situación de la juventud, porque generalmente se dan esas situaciones, a pesar de que a veces se dan casos ya con personas ya muy adultas, la situación del madresolterismo es bien particular, porque generalmente cuando una pareja empieza a tener relaciones, generalmente dentro de lo que el hombre piensa y a la edad que inicia, pues la realidad no se está interesando por un vínculo firme, un vínculo de por vida, un vínculo de permanencia con alguien. O sea, realmente ellos lo que generalmente el hombre busca en su etapa de juventud, de adolescencia, es simplemente el placer por el placer, sin que tenga presente realmente ese respeto por la mujer, ese interés por enamorarse, por cuidarla, por respetarla, por conservarla. Realmente su deseo de explorar su sexualidad lleva a que no se dé cuenta lo que sucede a diferencia del hombre frente a su sexualidad. Para la mujer la sexualidad o una relación sexual tiene que ver mucho con una relación estable, con un sentimiento de protección, ese cariño, ese calor, ese deseo de permanecer con alguien. O sea, la mujer de alguna forma, o sea, en la mayoría de los casos, busca un tipo de vínculo sexual y o sea, más firme, más comprometido con la persona y el querer quedarse con esa persona por muchísimo tiempo. Entonces, la visión de la sexualidad en estas etapas realmente son muy diferentes tanto para el hombre como para la mujer. Por eso, cuando el hombre juega con palabras, con promesas, con expresiones afectivas, no se está dando cuenta del daño que está generando en la mujer, porque de alguna manera la mujer busca creer. Si además de eso viene de un esquema de maltrato, de soledad, de abandono, de figuras paternas, en fin, o sea, hay una situación de heridas emocionales en la mujer, pues fácilmente puede entrar a creer lo que ese joven, ese muchacho le está planteando, le está diciendo, y quiere creerlo. Así puede ser un mismo autoengaño, pero quiere creer que ese afecto que le está ofreciendo ese hombre realmente es sincero, y por eso a veces, por miedo a una soledad, por miedo a no quedarse, o sea, como a perder a alguien importante, accede a pretensiones del hombre, y desafortunadamente después se tiene que enfrentar a una situación muchísimo más grave, que fue aceptar un engaño, que fue de pronto quedar evidentemente en un embarazo, y fuera de eso más el problema que se le viene no solamente en su grupo familiar, sino también en la sociedad, porque así se diga en este momento y en estos tiempos, la liberación, que la aceptación, que muchas cosas, realmente en el interior de las personas están los rechazos, están los señalamientos, el moralismo, que definitivamente es parte del ser humano. O sea, de señalar, y está sola, quién la acompaña, dónde está el papá, o sea, y está esa frase o esa palabra encubierta: jugaron con ella, la engañaron o cometió grandes errores y está ahorita sola y enfrentando su maternidad. Hoy tuve que atender a una niña allí en el hogar femenino ella está en embarazo, tiene 6 meses de embarazo. Curiosamente, pues ella queda en embarazo dentro de la misma institución porque ella estaba saliendo a estudiar. Privada de su libertad, pues la juez le da permiso, sale allí de la institución y queda en embarazo con otro muchacho que también estaba saliendo a estudiar y ya lleva 6 meses de embarazo. Fue muy particular. La primera vez que yo me encontré con ella, yo le decía: ¿cómo estás? Me decía: pues estoy mal. Se puso a llorar. Me decía: no sé qué va a pasar conmigo, no tengo ni idea qué va a suceder. Y el papá dijo: pues nada que ver, él no tiene absolutamente
ningún sentimiento hacia el hecho de querer yo tener el bebé o no. Y hoy le hice esa pregunta, le dice, ¿tú qué pensaste con respecto a tu bebé? Me dijo, la verdad, le dije a una hermana, solamente sabía el muchacho, la hermana y yo. Y realmente yo le dije al muchacho, y el muchacho dijo, pues hay que abortar. Y entonces la hermana le dijo, pues yo consigo el dinero y vamos para una clínica. La verdad fue que me dio mucho miedo, yo me quedé pensando, honestamente nadie más sabía. Yo me quedé pensando y dije no. Y en ese momento ella se puso a llorar, Moni, porque dijo, yo cómo llegué a pensar realmente en tratar de quitarle la vida a mi hijo. Para mí fue muy duro haberlo pensado, y en este momento me siento muy alegre el hecho de no haber tomado esa decisión. Aún así, que como me siento ahora, me siento muy sola. Le dije, ¿sola en qué sentido? Me dijo, sola porque me hubiese gustado que realmente el papá estuviera conmigo, porque estoy sola. Mi familia me apoya mucho, y de igual manera en la institución todos me brindan afecto, comprensión, me dan palabras como tú lo estás haciendo, Rafa, pero realmente me siento sola, porque no hay nada como estar realmente con el hombre. Esa soledad marca bastante la vida de una madre soltera, ¿no es cierto? Por eso se llama como el madresolterismo, la soledad como acompañada constantemente en el comportamiento y en la vida de una mujer que ha tenido que enfrentar el hecho de quedar en embarazo. ¿Cómo ves eso, Moni? Sí, hay una situación muy marcada de sentimientos de soledad, unido a baja autoestima por el engaño vivenciado. De pronto la misma situación de la edad hace que, como que se cierra, como que se entenebrece la mente, se cierra todas las oportunidades, y desafortunadamente la sociedad tampoco favorece mucho que la persona se vea diferente, porque sea como sea, pues a las jóvenes de la misma edad empezarán evidentemente a decir, a murmurar, entonces eso afectará muchísimo más su emocionalidad. Y fuera de eso están los otros jóvenes que, aprovechando que ya se sabe que ella tuvo relaciones sexuales, desafortunadamente buscarán la oportunidad de también plantearle cosas solamente para obtener un privilegio de tipo sexual, y la vida de a partir de esa situación para esa joven se empieza a complicar cada vez más. Cuando tienen la posibilidad y la bendición de contar con la familia, pues de cualquier forma es una ayuda, pero no deja de sentirse mal. O sea, hay un sentimiento de culpa bastante marcado que definitivamente sí va marcando su comportamiento, sus expresiones, su forma de comportarse en la sociedad, y evidentemente se va generando un apego muy alto hacia su hijo, hacia su hija, la que ven en camino. Si es varones, aún muchísimo más elevado, porque la mujer tiende a unirse más a sus hijos varones, sobre todo porque sería como esa esperanza de ese hombre que se fue desafortunadamente. Pero eso pues en la mayoría de los casos, pero hay muchos casos también donde la mujer lo que hace es sentir rechazo hacia ese hijo a pesar de que esté en embarazo, y posteriormente a su nacimiento, y apenas lo vea, entonces se va a generar un sentimiento de culpa porque haber pensado en rechazarlo, haber pensado en abortarlo, y entonces empieza el proceso que daña además la emocionalidad del niño, que es la sobreprotección o el abandono, porque se dan las dos, Moni. En ocasiones también se presenta, cuando tú hablas de la sobreprotección, hablemos un poco de eso y después hablamos del abandono. La sobreprotección sea en la medida, yo veo por ejemplo una mamá que abraza al hijo o a la hija o a sus hijos y les dice, no te preocupes, vamos a salir nosotros ante esta dificultad, se pone a llorar y cree que está protegiendo al hijo, pero lo que está haciendo es un daño muy fuerte, porque está cargándolo emocionalmente a ese bebé, y ese niño de una u otra forma empieza a tener ya una herida emocional que más adelante pues va a afectar el comportamiento.
porque eso lo hemos visto y nosotros le hemos dado el nombre de como esa síndrome del madresolterismo, que necesariamente por esos vacíos que tiene esa mujer, por esa soledad que ha tenido que experimentar, pues necesariamente el hijo ve el sufrimiento, y si es pequeño pues empieza a experimentar el sentimiento de la mamá, incluso dentro del vientre materno, porque hemos tenido experiencias incluso de psicoterapia donde la mamá, el hijo ha evidenciado situaciones dentro del útero, cuando estaba dentro del útero de la mamá, ha evidenciado esos momentos, una intervención muy hermosa donde el Espíritu Santo ha mostrado el dolor al rechazo, por ejemplo, a la soledad que la mamá sentía. Entonces de una u otra forma se está generando, cuando se hace esa situación de tratar de, eso se llama triangular, o sea, de depositar como si fuera el hijo o la hija, el esposo o la esposa de esa madre soltera o ese hombre que tal vez está en cabeza de familia, y lo que se hace es un daño muy fuerte, porque lo que se hace es tú estás hablando de la sobreprotección, que es una forma de maltrato. ¿Por qué de maltrato? Porque en un aparente amor, en una aparente entrega de afecto, lo que se hace es maltratar de una manera muy radical o muy marcada al hijo. Eso frente a la parte de la sobreprotección. Incluso se le da mucho más de lo que ellos han vivenciado, la mamá ha vivenciado. Entonces, si tiene un buen trabajo, si tiene buenos recursos, le va a dar lo que ella no recibió, va a tratar de suplir lo que ella en su vida no tuvo, porque es una forma de tratar de llenar también la mamá ese vacío, y lo que hace es un daño realmente a su hijo. Eso frente a la parte de la sobreprotección. Incluso también cuando se tiene otra relación de pareja, necesariamente también se tiende a sobrevalorar el afecto que se le da, y lo que hace es que los niños no aprenden a volar como una mariposa. Ese es el ejemplo más típico para poderlo comprender, como cuando la mariposa está en el capullo, está el gusano, está dentro del capullo, y si nosotros le abrimos el capullo para que la mariposa no sufra tanto, pues obvio que no va a poder volar. Y eso sucede, eso es un buen síntoma, eso es un buen ejemplo de lo que es la sobreprotección. ¿Qué es el rechazo, Moni? Porque también se da el rechazo. Porque fíjate, tenemos un programa que nos gustaría que ustedes lo escucharan, se llama Identidad y Sentido, testimonio de Sara, donde es una chica que la mamá es madre soltera y el papá fue una persona drogadicta que le dio una vida muy fuerte a la mamá, y necesariamente la mamá, como tuvo a esa bebé que fue producto de esa unión, empieza a rechazarla de una manera muy, pero muy marcada. Y eso tenemos bastantes testimonios donde ha habido ese maltrato constante y frecuente en las parejas, en las hijas, en los niños, y necesariamente empieza a tener un comportamiento muy radical los hijos, que llegan incluso al consumo, a la rebeldía, a la prostitución, como el caso que les cuento de Sara, que me gustaría que ustedes escucharan. ¿Qué sucede en ese rechazo, Moni? ¿Qué sucede cuando la mujer o el hombre empieza a buscar una relación de pareja y abandona a los hijos? Pues Rafa, desafortunadamente no es una cuestión de que se esté buscando una relación de pareja, sino que como quedan unas heridas emocionales tan marcadas, un sentimiento de desprotección, un sentimiento de soledad, un sentimiento de minusvalía, de baja estima, desafortunadamente llega la situación del hombre que no falta estar buscando alguna oportunidad para pues llegar a tener determinados beneficios. Pues llega esta persona, empieza a plantearle cosas, a hablarle bonito. Desafortunadamente las mujeres tenemos en algunos momentos el sistema del oído muchísimo más desarrollado, y pues las palabras bonitas desafortunadamente en ese momento llegan a hacer daño, y empieza a involucrarse afectivamente con esta persona. Es muy factible que cuando se da la situación del rechazo, puede ser que empiece sin necesidad de que esté una persona. Puede ser que en ese momento del nacimiento de ese bebé, ella se le parezca, ella recuerda mucho el malestar, la traición, la soledad, el engaño vivenciado. Entonces
lo que hace es rechazar al niño, una experiencia que el niño evidentemente empezará a buscar siempre su aprobación. Entonces ese es un proceso de maltrato donde el niño todo el tiempo está en esa búsqueda de que me acepten, porque primero el papá lo rechaza, porque en el solterismo evidentemente el papá rechazó a su niño desde el vientre. Entonces todos los niños de por sí ya vienen marcados con esa postura de me rechazó mi papá, que es el que plantea una figura de autoridad y de identidad para el bebé. Sino que cuando ya es rechazado también por la mamá, precisamente porque dañó mi posibilidad de estudiar, dañó mi posibilidad de ser diferente, porque es como la proyección de la culpa que tiene la mamá en el bebé, el niño también va a sufrir muchísimos daños emocionales. Tengamos presente que es una proyección de la sensación de la mamá, porque el niño no tuvo la culpa. El niño no le dijo mamá queda en embarazo, fue la mamá la que tomó la decisión de involucrarse afectivamente y quedó en embarazo. Entonces proyecta su culpa en el niño y desafortunadamente hace un doble daño, porque así ella no considere se está haciendo un daño mayor, que más adelante es lógico que va a tener que hacer conciencia y poder trabajarlo, salvo que quiera seguirse negando, pero sea como se hará conciencia de que tuvo una situación difícil. Entonces ese rechazo no solamente se va a dar porque de pronto el niño se me recuerda a alguien, me quitó mis sueños, me impidió que yo saliera adelante, etcétera, sino que también puede ser que se dé que aparece esa persona, ese supuesto enamorado, porque generalmente así ahorita se vea mucha cuestión de libertinaje, mucha cuestión de liberalidad, desafortunadamente, y lo he podido averiguar y comprobar con los mismos jóvenes con quienes nosotros trabajamos, que son jóvenes bastante promiscuos, son jóvenes que asumen la parte de la sexualidad como si fuera un juego. Realmente ellos como jóvenes siendo, imagínense más un hombre ya más estructurado en sus valores, dice, no, la verdad es que yo no me quedo con una chica así que sea medio loquita, sino que en la verdad yo estoy buscando una mujer seria, una mujer que se respete, una mujer que de verdad donde yo sea un primer amor para ella, un primer hombre en su vida. Entonces, de alguna forma, cuando yo escucho a estos jóvenes que son unos simples adolescentes que juegan tanto con las chicas, etcétera, de alguna forma esta misma situación se da en una madre soltera. El hombre empieza a buscarla como quien dice, pues ya tuvo un hijo, eso ya no hay problema. Y no la busca como una mujer seria, una mujer que tiene sentimientos, que debe transmitir unos valores, y desafortunadamente la mujer buscando cubrir otra vez ese dolor, esa sensación de que ya no vale, de que ya no tiene autoestima, etcétera, se deja involucrar en esos sentimientos donde desafortunadamente va a seguir cometiendo unos errores mayores frente a tener a su hijo de lado, para no querer perder a esa pareja que supuestamente ingresó, y donde desafortunadamente el niño va a sufrir unos daños muchísimo más graves. En la palabra, si no me equivoco, en Corintios, en la primera carta de Corintios, habla mucho de eso, una mujer que tiene sus hijos, que desafortunadamente quedó viuda o se separó. En lo posible es preferible que no vuelva a vincularse con una persona, porque desafortunadamente esa persona que llega a su vida va a maltratar a sus hijos, y son infinidad de casos que nosotros tendremos que enfrentarnos, y es el maltrato no solamente físico, sino que se dan las situaciones de abuso sexual, se dan las situaciones de violencia intrafamiliar. Me venía en este momento un caso duro, la mamá se separa, ella se queda con el hijo menor, el papá con el hijo mayor, la señora se involucra con un señor, el señor da una violencia intrafamiliar, o sea, le daba unas golpizas impresionantes a la mamá. El niño pues fue creciendo, fue viendo la situación, y llegó un momento en que
el niño ya no se controla, ya es un joven de 16 años que no se controla, viendo que el personaje golpea a su mamá, desafortunadamente coge un cuchillo y ahorita está en una de las instituciones pagando un buen tiempo. ¿Todo por qué? Porque ese madresolterismo, esa situación de separación, ese desconocimiento de la palabra, porque la palabra es clara, dice, en lo posible, quédese sola para que sus hijos no sufran. Se desconoce eso y desafortunadamente eso lleva al daño que se está haciendo a nivel social. Claro que es complejo, porque es tanta la situación que se vivencia que incluso cuando están solas los papás no aportan económicamente y les toca a ellas solas completamente enfrentar esa situación. Incluso en la casa, bueno, eso es muy relativo, hay familias que apoyan mucho, pero también hay familias que en principio hacen bastante daño y las mandan para la calle. Situaciones donde les ha tocado básicamente a estas mujeres trabajar muy duro, inclusive rebajarse en ocasiones viviendo con alguien que les da una vida muy difícil, una vida muy compleja, simplemente pensando en el bienestar de sus hijos. Pienso que esta situación del madresolterismo es un fenómeno, si podemos llamarlo así, social muy complejo, que demanda una cantidad de situaciones muy difíciles. Yo personalmente, llegando a hablar ya esta segunda parte del programa, Moni, ¿qué debe hacer una mujer para enmendar tal vez esos errores que se cometieron, o para dar solución tal vez a tantas situaciones tan difíciles que están vivenciando en este momento, y en especial en la relación con sus hijos? Porque los hijos, generalmente siempre, un hijo de una madre soltera, generalmente, no estamos diciendo que sea así, generalmente siempre no dejan de tener sus dificultades emocionales fuertes, y eso necesariamente, como dice la palabra, pues va a ser de generación en generación. Entonces va a repercutir, va a afectar, va a comportarse necesariamente también con respecto a los hijos de los hijos. ¿Qué se debe hacer, Moni? ¿Qué se debe empezar a trabajar? ¿Qué es lo más importante para empezar a cambiar esas actitudes? Mira, Rafa, yo pienso que puede ser que suene demasiado moralista. A mí me da risa porque nosotros estudiamos en una universidad de corte comunista, donde básicamente nos hablan sobre Marx, Engels y todo el materialismo dialéctico, o sea, todo lo que, donde se decía que la religión es el opio para el pueblo. O sea, hay una cantidad de ideas, pero cuando uno empieza a mirar, después de todas las experiencias que hemos visto, realmente de todo lo que nosotros también vivimos, nos damos cuenta que el verdadero manual de vida está en la palabra de Dios. Y hay una palabra que llega mucho a la mujer especialmente, porque dice la palabra de Dios: mujer sabia edifica la casa, la necia con sus propias manos la destruye. Y también dice la palabra que la sabiduría viene de Dios. O sea, no dice la sabiduría viene por los títulos que tú tengas, sino viene de Dios. Entonces, si yo quiero como mujer ser sabia, realmente debo meterme con Dios. Si realmente soy consciente de quién es mi Padre, de que en la palabra de Él encontraré realmente la formación que necesite para ser mamá, no voy a necesitar realmente a un hombre que esté a mi lado, que evidentemente me vaya a maltratar, que definitivamente se vaya a burlar de mis sentimientos, que definitivamente esté buscando solamente una intención sexual, y evidentemente a raíz de eso se den muchísimas situaciones de infidelidad, posiblemente situaciones de abuso sexual a los hijos, posiblemente vicios, qué sé yo. Se pueden dar muchísimas situaciones a raíz de eso. Si yo soy consciente y si de verdad aprendo lo que Dios nos quiere decir a todos los seres humanos, todas las situaciones se pueden corregir, porque en Dios nada es imposible. Y cuando yo me fío de Dios, y tengo muchísimos testimonios de personas, por ejemplo, una mujer con 12 hijos, o sea, ya llevaba un buen tiempo tremendo,
el esposo maltratante, con vicio de alcohol, y 12 hijos. Y desafortunadamente, o sea, uno dice, wow, ¿cómo va a salir esta mujer adelante con 12 hijos? Pues resulta y acontece que ella sí decide quedarse sola, aceptar que no va a estar más con esa persona, que definitivamente ella se va a encargar de salir adelante. Las condiciones económicas no eran evidentemente las más excelentes, pero tengo el testimonio de que son hijos que definitivamente salieron adelante, son hijos que llegaron lejos, son hijos que donde ella al fiarse de Dios, Dios los sacó adelante y están en una muy buena posición, porque Dios se convierte en el padre de sus hijos, Dios es el que los guarda, los cuida y evidentemente abre las oportunidades, pero uno debe aprender realmente a estar con Dios, a confiar en Dios. Precisamente hoy hablaba con un joven de la institución y le decía, el diablo también cree en Dios, la diferencia es que el diablo no hace lo que Dios le dice, y nosotros que supuestamente somos hijos de Dios, ¿sabe qué es lo que más hacemos? Lo que el mismo diablo hace. Tampoco le creemos a Dios y entonces nos parecemos más al diablo desobedeciendo a Dios. El Señor quiere que nosotros lo que Él nos dice, lo hagamos. Él quiere que nosotros obedezcamos. Es en la obediencia que nosotros podemos tener la bendición y definitivamente tendremos la sabiduría para orientar a nuestros hijos. Tengo el testimonio de alguna persona que dijo, yo quiero servirle a Dios, sé que necesitaré trabajar mucho, pero quiero que en vez de trabajar mucho, que esos días que voy a trabajar, que serían 6, que generalmente es de lunes a sábado, los voy a dedicar a trabajar para tu obra, y mientras que un solo día a la semana voy a trabajar, pero yo espero que tú me ayudes como si trabajara los 6 días. Y yo quedo asombrada, es una persona que tiene un nivel económico muy bueno y definitivamente en un día él gana lo que los 6 días, y en los 6 días lo que trabaja para Dios, o sea, enseñando, predicando, en fin, como se dice, conquistando corazones para Dios, Él gana muchísimo más. Y la palabra es clara cuando dice que si tú te ocupas de las cosas del reino de Dios, todo lo demás te será añadido. Y el asunto es, ¿realmente creemos esa palabra? A veces preferimos encerrarnos en trabajos y trabajos y trabajos y trabajos, entonces es la esclavitud del mundo para que tú no conozcas de Dios, y ahí es cuando todos tus hijos se desordenan. Si tú te unes a Dios, Dios se encargará de cuidar a tus hijos, porque no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Así es, Moni, estoy de acuerdo contigo, y es ahí donde se empieza realmente a crecer, a formar a los hijos y a tener una vida mucho más holgada, mucho más de paz, mucho más de tranquilidad. Necesariamente, pues yo comparo como si fuera una mesa. Alguien que esté solo con sus hijos, pues le falta como una patica a la mesa, y no es igual, se ve aparentemente estable, pero necesariamente va a tener cierto vaivén porque le falta algo, y es la presencia de ese hombre o la presencia de esa mujer en la vida de estas personas cabezas de familia. Quisiera invitarlos a ustedes. Estos programas nosotros los subimos a YouTube en nuestro canal con el nombre de Mónica Daireno Espina, que es mi esposa, o en mi nombre, Rafael Aníbal Cortés, o Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, y los pueden allí escuchar. Les invito a que ustedes escuchen 2 programas interesantes. Uno que se llama Mujeres Separadas, testimonio de Claudia, con nuestros nombres también, donde es una mujer que le ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles con su esposo que se separa, pero allí nos da un elemento valioso, que es el abandono, el abandonar plenamente a su esposo, el abandonar plenamente a ese papá, mujer que te dejó sola, el abandonarlo plenamente en las manos de Dios. De igual manera también hay otro testimonio que nosotros hacemos con un sacerdote de la misericordia que se llama el padre Roberto Mena, y se llama Cápsulas de Misericordia, y hay un testimonio muy interesante, si ustedes lo buscan como Cápsulas de Misericordia, testimonio de la capitán Sonia Valencia. Es una mujer que tuvo una situación muy compleja en su matrimonio, se separa, hay nulidad del matrimonio, y posteriormente ella
no tiene ni siquiera una sola relación sexual y consigue un hombre maravilloso, y ella le dice al Señor, porque se consagra plenamente al Señor, y le dice al Señor: Señor, si tú me vas a traer un hombre que sea temeroso de ti. Y cuando este hombre llega a la vida de ella le dice: mira, si tú estás buscando conmigo tener una relación sexual, te equivocaste conmigo, es mejor que tú te vayas para tu lado, yo sigo mi vida, pero si tú me vas a respetar como mujer hasta que lleguemos al día del matrimonio, lo contrario nada. Y lo particular de todo fue que su primera reunión, o su primer vínculo, su primera salida que tuvieron fue al sagrario, fue ante la presencia de Dios, como tú bien nos estás diciendo, que es cuando hacemos de Dios el número uno en nuestra vida, las cosas empiezan a cambiar. Ese testimonio tan hermoso que tú nos das es un milagro de Dios, pero es un milagro donde realmente es la mujer la que toma la decisión, ¿sí ves?, de querer realmente hacer de Dios, hacer del Espíritu Santo. No sé si alguno de ustedes ha oído eso: hacer del Espíritu Santo su esposo, su amigo, su amante, su todo, su compañero, porque es allí donde realmente aparece la verdadera sabiduría, porque estas situaciones no son fáciles, sobre todo porque tiene que ver mucho los sentimientos, especialmente ese sentimiento de soledad. Dios es el que nos ayuda realmente a enfrentarnos a estas situaciones tan complejas. Ahora viene una pregunta, Moni: ¿y los hijos rebeldes qué? ¿Cómo trabajar con los hijos? Hay un testimonio muy hermoso, en algún momento vamos a tener la oportunidad de poderlo entrevistar, y es el testimonio de una mujer la cual ella es madre soltera, y ella decide, después de muchas luchas, después de muchas situaciones, de muchos fracasos emocionales, ella decide entregarse plenamente a Dios. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que su hijo de igual manera la sigue, y es una parejita, su mamá y su hijo, consagrados plenamente a Dios, con un ministerio hermosísimo, donde van a trabajar constantemente, a hacer obra social, y los dos están mutuamente, o sea, están creciendo espiritualmente, mamá e hijo, Moni. ¿Qué sucede con los hijos del madresolterismo? La rebeldía en ellos, cómo manejar esa rebeldía que se está presentando, cómo ayudarles a los hijos a quitar ese sentimiento ese resentimiento que tienen hacia la figura del padre, Moni. Pues mira, Rafa, que precisamente, la clave está en Dios. ¿Por qué? Dice que la sabiduría viene de Dios. Si tú estás en verdadera comunión con Dios, si de verdad le crees a Dios, si de verdad estás transformando tu vida con relación a lo que Dios dice, pues Dios mismo, a quien nada le es imposible, Dios mismo te va a revelar qué está pasando en el corazón de tu hijo. Dios es el que muestra los corazones, y cuando se muestra el corazón de una persona, definitivamente Dios mismo da la sabiduría de cómo poder entrar a trabajar con el corazón de la persona, más el corazón de la mamá. La mamá podrá tener suficiente sabiduría y amor para tratarlo siempre y cuando esté unida con Dios, porque de lo contrario empezará a pedir consejo por un lado y por el otro. Evidentemente habrán unas personas que plantearán: no, consiéntalo, ámelo mucho, todo eso. Hay otros que digan: no le abra la puerta, no le permita. Hay otros que desafortunadamente, y tengo el testimonio de una mamá con valores, exigente, todo eso. La hija empezó, evidentemente madre soltera, la hija empezó a portarse mal, y alguna vecina la encontró que se fumó un cigarrillo de marihuana, y solamente con eso la señora le recomienda a esta mamita que interne a esa niña. Ella es de una población lejos de Bogotá, y la trae a Bogotá, imagínense, donde la vincula con personas que sí tenían serios problemas de consumo de psicoactivos. La niña muy bonita, la niña muy sola, una situación de madresolterismo en la mamá, entonces ella también, la niña, tenía esos problemas, situación de que el papá no la aceptó, todo esto, pues precisamente se encuentra con el chico más complicado en cuestión de consumo de psicoactivos, y eso sí, genera un problema mayor. Cuando yo no me fío de Dios, desafortunadamente
yo tomo consejos del mundo que van a afectar aún mucho más mi familia. Dios es el que nos mostrará el camino y yo debo realmente confiarme en lo que Dios me va a decir. Yo necesito dejarme guiar por Él. El Señor nos mostrará las heridas. Si hay alguna situación, hay personas que saben guiar y en lo posible busquemos profesionales que de verdad conozcan de Dios. Porque es que ahorita donde pulula tanto la liberación, la inmoralidad, los principios incorrectos, preferiblemente las separaciones de las familias, preferiblemente dejar el abandono, o sea, abandonar, maltratar, etcétera. O sea, porque uno dice, no, mejor sepárense, no se están dando cuenta del maltrato que están generando al interior de sus hijos. Y no, la idea es que se separen. En vez de buscar posiciones de poder, cambiar los adultos que decimos ser los conocedores, los sabios, los que nos hacemos de mucho conocimiento, resulta que prefieren, lo mejor es que se separen y que los niños sean los que tengan que aceptar una situación tan difícil. Los adultos somos los que tenemos que cambiar, los adultos somos los que tenemos que encontrar la respuesta, las soluciones, y en la única parte donde se encuentran respuestas y soluciones es con Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Buscar el reino de Dios es la solución a todos los conflictos que se nos presentan. La gran mayoría de familias que nosotros atendemos en los centros de reeducación, nosotros trabajamos con los religiosos terciarios capuchinos y ya llevamos bastantes años trabajando en casas, en centros, como se les dice en otro lado, reclusorios o las cárceles de menores y casi correccionales, y casi siempre la gran mayoría de los chicos tienen problemas de familias, sobre todo separadas y madres solteras. Y todo esto lo estamos diciendo de la experiencia que hemos vivenciado en la atención de tantos años con familias. Y la solución que encontramos no es internando al chico, no es consiguiéndote, como mi esposa decía al principio, que se veía un poco radical frente a su posición, pero es real. No es consiguiendo un hombre que tal vez llene las expectativas y yo trate de buscarle el papá a mi hijo o la mamá a mi hijo. No es la solución. La solución es buscar de Dios de manera radical. La única solución que tú puedes encontrar, mujer, hombre, es encontrar de Dios. Inclusive tu hijo, si ya estás crecido y estás escuchando este programa, yo te aconsejo, vale la pena buscar de Dios y ayúdale a tus padres, ayúdale a tu mamá, porque es una mujer muy valiente, porque tomó la decisión más importante, y como lo dijo Martín Valverde, tomó la decisión de tenerte, y eso es una decisión muy fuerte, muy grande. Tuvo que enfrentar situaciones muy complejas, torbellinos, mejor dicho, fuertísimos. Haz de cuenta que es unos caudales de río fuertes que tuvo que enfrentarse, en especial enfrentar su familia, sus estudios, la sociedad, porque hubo bastante rechazo, bastante rechazo. Pero qué hermoso uno poder decir, ¿quién fue madre soltera? La primera decisión, ¿quién tomó eso? Piénsalo, fue la Madre María, nuestra preciosa y hermosa Virgen María, porque ella, cuando le dice el ángel Gabriel, tú vas a tener un hijo, automáticamente no conozco varón alguno. ¿Qué quiere decir? Que ella estaba sola. En ese momento no estaba José, y ella tomó la decisión independientemente, porque el rechazo social de Israel era fuertísimo. Y ustedes saben qué sucedía: apedreaban a una mujer que quedara en embarazo, a una madre soltera la apedreaban por adulterio, y la Virgen María tomó la decisión más importante de decir sí. Ese fiat, ese sí incondicional, ese sí, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, es espectacular. Y por eso una mujer que tomó la decisión de que tener su hijo, independientemente de las circunstancias que pasaran, es una mujer para enaltecer, para elevarla a los aires, porque es una mujer muy valiente. Por eso yo felicito a todos ustedes oyentes si han tenido esas situaciones de estar en esa situación de madre solterismo. Pero acuérdate, cásate con el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien te guíe. Mujer sabia edifica su casa, y la mujer necia con sus manos la destruye. Sí, Rafa, y mira que ahí mismo la misma palabra dice qué es lo que pasa después. Cuando tú le crees a Dios, el mismo Señor te muestra quién es tu verdadera pareja.
y María después contó con su esposo. No es en mis fuerzas, no es en mis deseos, no es en mis apreciaciones, no es en mis conocimientos, no es porque hable muy bonito, porque sea muy simpático, porque tenga plata. No, esos no son criterios para seleccionar a una pareja. Criterios es que tenga el temor de Dios y que definitivamente te vaya a respetar como mujer, definitivamente te ame en el amor de Dios, respete a tu hijo, lo valore, porque de resto vas a vivir un infierno en la tierra. Es así, Moni. Por lo tanto, seguimos alentando de verdad a todos ustedes para que cada vez busquemos de Dios. Es el único que nos da la solución, el único que nos da esas respuestas a tantas situaciones tan complejas. Tienes dificultades con tus hijos. Yo quiero enseñarte lo que es sembrar y lo que es regar. Es una oración muy linda que en nuestra comunidad, nosotros tenemos una comunidad internacional virtual, donde atendemos a todas las personas que hemos atendido de manera terapéutica por Skype o por WhatsApp. Entonces nosotros nos reunimos precisamente en este momento. Hay personas orando y están haciendo intercesión directamente por Skype, y es bien particular, Moni, cómo estos chicos tienen tantas situaciones tan serias, y le enseñé precisamente a una persona cómo sembrar la palabra cuando alguien es tan terco, cuando alguien es rebelde, porque a veces la mente le limita y el cuerpo le limita la posibilidad de que le hablemos de Dios. Y yo le decía a esa persona: mira, ora directamente, pídele al Espíritu Santo que te despierte cuando él esté dormido, y vas a hacer una oración que se llama la oración de la noche, que Blanca Ruiz, no sé si ustedes la conozcan, pero Blanca Ruiz, una mujer de mucha fuerza espiritual, carismática, aquí en Bogotá, ella hablaba y tiene un libro muy hermoso sobre eso, la oración de la noche, el sembrar la palabra. Y yo le decía: imagínate en ese momento, como ella lo explica, imagínate que tú estás hablando al corazón de esa persona que está dormida, sin que ella esté presente, y tú le vas a sembrar una palabra. Yo, como hija de Dios, voy a ponerte el ejemplo: en el nombre de Dios, yo, hijo mío, yo quiero sembrar en tu corazón una palabra, y la palabra es que nada ni nadie, por ejemplo, una palabra que me surge en este momento: nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Y esa palabra yo te la siembro en el nombre de Jesús, y con la sangre de Cristo yo la sello en tu corazón, porque yo sé que esa palabra va a empezar a operar en tu vida, y vas a empezar a tener un cambio, y va a llenar esos vacíos emocionales que tienen. Nada ni nadie, te lo repito, te podrá separar del amor de Dios. Gracias, Padre Santo, por escuchar mi oración, y dejas esa palabra allí en el corazón de tu hijo o del papá de tu hijo, porque también hay que perdonarlo. Y posteriormente, ¿qué sucede? Te vas a dormir común y corriente, y ya al otro día, o en el transcurso de la semana, o en el transcurso del mes, tú vas a empezar a regar esa palabra que sembraste en el corazón de la persona, de tu hijo, por ejemplo. ¿Y cómo lo riegas? Con el comportamiento que comúnmente tienes, pero ya eres consciente que dejaste una palabra sembrada en el corazón de él, y por ejemplo le dices: hijo mío, que Dios te bendiga. Cuando tú dices que Dios te bendiga, tienes que creer en tu corazón que realmente esa palabra, que Dios te bendiga, está saliendo como si fuera ese abono que está fertilizando esa semilla que sembraste en el corazón de él, o esa agua bendita que está regando el corazón de esa persona. O de igual manera, tú cuando le sirves un alimento, por ejemplo un café, tú impones manos al café y le dices: Padre Celestial, que en este café vas a colocar ese abono especial que es tu amor, para que esa semilla que sembramos esa noche anterior, o las noches hace un mes, por ejemplo, mi hijo pueda realmente sanarse y que empiece a conocer más de ti, y esa va a ser ese abono, y va a ser esa agua que va a regar esa semilla que se plantó. O de igual manera, cuando tú le dices algo amoroso, cuando tú le das un regalo, tienes que estar consciente que tú en ese regalo, en esa palabra, tú le estás regando, o le estás colocando el abono especial para que esa semilla germine, pero sin que le digas absolutamente nada a tu hijo. Y te aseguro que tu hijo va a empezar a tener un cambio de comportamiento. Eso lo hemos visto en nuestra comunidad, se llama Shekinah de la Misericordia, o sea, presencia de Dios de la Misericordia. Hemos tenido unos testimonios muy hermosos frente a eso, Moni. Sí, Rafa, entonces si nosotros nos damos cuenta, así como nosotros tenemos muchísimas veces unas malas decisiones y
y como se dice, tenemos unas consecuencias bastante pésimas. En este momento es importante hacer conciencia de que quién fue el creador del matrimonio. Realmente el creador de la familia como tal, del matrimonio, fue Dios. Si nosotros no contamos con Dios en nuestro hogar, es muy difícil realmente. Y si no hacemos las cosas como a Dios le interesa que las hagamos, es muy difícil realmente tener un hogar bien, un esposo o una esposa, no quedarnos solos, sino realmente tener a los integrantes de la familia. Cada uno cumple una función especial. Es necesario tanto el padre como la madre para la formación de los hijos, unos hijos sanos, unos hijos que vayan a promover una sociedad sana, una sociedad donde definitivamente los hijos también vayan a ser responsables el día de mañana. Cuando nosotros no contamos con esos principios que Dios nos enseña para la formación de una familia, es muy difícil tener esos hogares. Es necesario, si nosotros no contamos con Él para organizar nuestra familia, es necesario recurrir a Él, porque así como Él creó un universo tan espectacular, no le va a quedar grande ayudarnos a solucionar una situación que sabemos que nosotros fuimos los que la creamos. Es necesario contar con Dios para levantar a nuestra familia, a nuestros hijos, así estemos solos. Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar en vergüenza, Dios nos va a respaldar y nos va a proteger. Dios nos dará la sabiduría para seguir guiando a nuestros hijos, a ayudar, para sanar nuestros corazones, porque tenemos muchas heridas, y si es de Dios, evidentemente reestructurar la familia y hacer de nuestro hogar algo hermoso. Dios sabe cómo hacer las cosas, cómo mejorar las situaciones, porque todo en el Señor, a pesar de que se vea terrible, todo en el Señor ocurre para bien, y Él utilizará esas experiencias, esos momentos difíciles y demás, para que nosotros realmente aprendamos, para que nosotros podamos ayudar a edificar a otros, y definitivamente para que nuestras vidas sean diferentes. Qué bueno, Moni. Y también quisiera, yo les dije una forma de ayudarles a alguien, y Mónica fortalece bastante eso con respecto a creer en Dios, y quisiera darles otro elemento que es importante, que hace parte de nuestro ministerio de restauración familiar, y es el hecho mismo de sanar heridas del pasado. Situaciones del pasado hay que perdonarlas, porque también tenemos otro programa en la radio que nos gustaría que lo escucharan. Se llama Amargura y Resentimiento, Gigantes para Derrumbar. Ese programa de radio, que también lo encuentran allí en YouTube, les va a dar a entender sobre todo esos resentimientos que marcan tanto la vida de alguien y que no los dejan cambiar. Es importante ir al pasado, sanar esas heridas del pasado que nos impiden realmente ser felices, y en especial ser libres, porque eso hace que nuestra relación de pareja, que nuestras relaciones sociales, que nuestro trabajo, que nuestra vida cotidiana esté marcado como de la infelicidad, como que Dios se desapareció de nosotros, como que no nos escuchara, pero no es así. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Esperamos que este programa haya sido realmente de mucho interés para cada uno de ustedes, pero sobre todo le vamos a decir al Señor, porque vamos a orar, que realmente Él nos ayude a sanar esas heridas del pasado. Moni, si tienes algún otro comentario que hacer, algún apunte final. Lo único es que mamitas y papitos realmente aprendan a confiar en Dios, hagan de Dios ese compañero, esa compañera. Él de verdad sabe responder oraciones, sabe solucionar situaciones, sabe por qué camino ir, sabe mostrarnos el corazón de los demás, y evidentemente hará de nosotros algo muy diferente. Entonces vamos a orar, Moni, ¿te parece? Yo empiezo la oración y tú la concluyes. Yo voy a hablar en el nombre de esos hombres que están solos, que están lidiando tal vez con sus hijos, que tuvieron que vivenciar cosas tan fuertes en sus vidas personales, y tú oras por las mujeres, ¿te parece? Vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias por estas palabras que tú nos das. Gracias porque sí las necesitábamos, Señor, porque eres tú quien siempre coloca a las personas indicadas para que empecemos realmente a crecer en tu amor.
Tal vez hay oyentes que se hayan alejado de ti, Señor. Hay oyentes que tal vez están pasando situaciones muy complejas en sus vidas, con respecto a sus propias vidas, con respecto a la vida de sus hijos, y no saben qué hacer. Hay personas que tal vez están allí, que están con situaciones complejas frente a su parte financiera. Yo te suplico, Padre Santo, en esta noche, en este momento, en este día, Señor, que seas tú el que logres el sanar esos corazones, que pases con tu mano sanadora poderosa, con la presencia del Espíritu Santo tocando cada uno de sus corazones, y que ellos se acerquen cada vez más a ti, Señor, porque es a través de ti que se logra el verdadero cambio. No es yendo donde chamanes, no es yendo donde agoreros, donde brujos, no es ir allí a leer los horóscopos, no es apostando nuestro dinero y regalándoselo a esa cantidad de sitios donde lo único que hacen es quitarnos lo poquito que nos ganamos. No, Señor, es ante ti, ante tu presencia, Señor, que aprendamos cada vez a reconocer que tú eres el único que puede sacar adelante nuestra situación, el único que puede sanar las heridas de nuestro pasado. Ayúdales, por favor, a los oyentes, Padre Santo, que no estén mendigando amor, esos hombres que mendigan amor, que se dedican simplemente a creer que en el alcohol pueden encontrar la solución, o estar aferrados a tantas cuestiones de internet y a tantos juegos perversos, Señor, sino que seas tú el que les ayude a comprender que es en tu presencia, en el abandono pleno en ti, donde podemos encontrar la paz, el sosiego, y podemos ayudarle a nuestra familia a salir adelante. Ayúdales a sanar esas heridas de su pasado, que no estén resentidos, Padre Santo, que puedan comprender, Señor, que realmente tú eres el que trae la paz y la sanidad, Señor, que eres tú quien sana esas heridas del pasado, que ellos empiecen a comprender, Padre Santo, que definitivamente sin ti no somos sino simplemente unos fracasados, y que si estamos contigo somos más que vencedores, Padre. Gracias por estas palabras que tú nos regalas, por este encuentro que tú nos das, Papito Dios, por esta emisora, Señor, porque eres tú quien bendice a través de esta emisora a esas personas que nos están escuchando, esos hombres valerosos, Señor, que tomaron una decisión de querer ser esos papás, que ellos volteen la mirada a sus hijos, que ellos volteen la mirada hacia ti, Señor, y que te vean como la prioridad número uno en sus vidas. Asimismo, hoy, Padre, te pedimos por cada una de las mujeres que decidieron dar a luz a sus hijos, a pesar de las situaciones de sentirse solas, de sentirse rechazadas, de sentirse abandonadas, maltratadas, de haber sentido en algún momento querer estar lejos de su hijo o de rechazarlo. Hoy, Señor Padre Eterno, te pedimos por cada una de ellas, Señor. Te pedimos para que tú hoy sanes con la sangre de tu Hijo amado, la sangre de Jesús que derramó en la cruz, cada corazón, cada pensamiento, cada sentimiento, cada actitud. Hoy tú la puedas perdonar, Señor, porque fueron decisiones posiblemente incorrectas, porque no se estaba cerca de ti, Señor. Hoy permítenos volver a ti, volver a tu presencia, volver a tu corazón, acercarnos a ti, que tú nos asumas como nuestro papá, que tú nos consientas, Señor, nos abraces, nos des fortaleza, nos des la seguridad que necesitamos, Señor, que nos suba nuestra autoestima para ser esas madres fuertes, valientes, esforzadas, que definitivamente sacaremos nuestros hijos adelante, que no estaremos dependiendo de las cosas del mundo, sino de ti, Señor, de tu palabra, de tu abrazo, de tu caminar, de tu consejo, para nosotros poder sacar a nuestros hijos con los principios, para que ellos a su vez sean hombres responsables, mujeres responsables en sus hogares, para que no cometan los mismos errores que nosotras pudimos haber cometido. Perdónanos, Padre Eterno, por todos esos momentos y esas decisiones incorrectas y haber expuesto a nuestros hijos al maltrato, al rechazo, al abuso, a tantas situaciones difíciles, Señor, que tuvieron que vivenciar. Perdónanos por los momentos, Padre Eterno, en que definitivamente estuvimos mal. Señor, venimos a ti, que tu presencia esté en nuestro corazón y que a partir de este momento nos tomemos de tu mano y empecemos a caminar junto a ti, guiados por tu palabra y llenos en íntima comunión contigo a través de la oración. Gracias, eterno Rey. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.